No hay duda que este es un personaje de los que menos simpatía ha ganado en la historia. Seas un hechicero, una bruja, un hereje, incluso un aristócrata o la persona más cruel, temida y amoral de todas, siempre había una última instancia a la que no querrías llegar, y que por más despiadado y bravo que seas, el pánico te invadiría de solo imaginar tal destino. Pero, ¿quién estaba detrás de ese sombrío personaje a quien llamaban verdugo? ¿Cómo vivían? ¿Era acaso una tarea fácil aplicar la pena capital? En este video conoceremos cómo era la vida de los verdugos en Europa y cuál era el precio de dedicarse a este oficio. Así que prepárense y comencemos. Especialmente durante la Edad Media, la pena de muerte estaba normalizada en sus diferentes etapas y continuando hasta varios siglos después de esta. La quema por herejía, ahorcamientos, muerte a través de fieras salvajes y otras maneras de ejecutar fueron aplicándose a lo largo de este periodo. Y al paso de los siglos se hicieron varias reformas para que las penas sean mucho más específicas y más justas. La decapitación es quizá la más conocida entre esta horrenda lista, y nos trae a la mente una imagen estereotipada de un verdugo corpulento con capucha negra y empuñando una enorme hacha, listo para dar inicio a este macabro espectáculo al que el público general tenía acceso, ya que con esta se dejaba en claro un mensaje de autoridad. Para empezar, el oficio del verdugo no era tan sencillo aún con un temple que lo permitiese, ya que podía ser bastante extenuante teniendo en cuenta una época llena de supersticiones, miedos y un creciente fanatismo a una religión que participaba activamente en la toma de decisiones de un gobierno. Durante el reinado de Enrique VIII, por ejemplo, se estima que se hicieron 72.000 ejecuciones, así que el verdugo designado apenas podía darse un respiro para descansar, aunque claro, era algo para lo que estaban preparados desde muy temprana edad, ya que este oficio pasaba de padre a hijo, y rara vez se podía elegir otra profesión. Y cual tradición, familias enteras se dedicaban a este oficio. Este aprendizaje al lado del padre requería no solo desarrollar la habilidad y técnica para llevarla a cabo, sino también cierto conocimiento en anatomía para desempeñar el trabajo correctamente, ya que de no hacerlo así, incluso el mismo verdugo podía ser condenado a la pena capital. Según los relatos de Franz Schmidt, un verdugo de Nuremberg, Alemania, que realizó este oficio desde 1578 a 1617, este también hacía las veces de consultor médico, y al estar en contacto con los presos podía estar al tanto de su salud y en ocasiones habría pedido la demora de una ejecución para que el condenado enfrente la muerte con una salud intacta. En cierta manera, el verdugo podía llegar a sentirse satisfecho con su labor al pensar que impartía justicia en el nombre de la sociedad y sobre todo de Dios, siendo un agente que equilibra la autoridad divina y terrenal, o al menos esa solía ser la justificación. Por cierto, estos no solo estaban encargados de aplicar la pena capital, sino también de toda clase de torturas. En fin, a pesar de que el verdugo era respetado y temido como funcionario, era a la vez rechazado socialmente y muchos evitaban tener el menor contacto con ellos. Y aunque estos usaban mayormente su habitual ropa negra o roja que los cubría, además de guantes y un protocolo que protegía su identidad, el verdugo estaba identificado por los propios vecinos. Y claro, el desprecio hacia su persona estaba siempre latente. Por ejemplo, según los relatos, en los mercados no tenían la posibilidad de tocar los alimentos a la hora de comprar. En cambio, solo podían señalar los productos que deseaban. Además, no en todos los lugares su presencia era permitida, o al menos era restringida en cuanto al servicio. Y es así que se le solía dar una mesa apartada en las posadas o tabernas, y a la hora de cobrar la persona que recibía las monedas solía persignarse 3 veces. En la iglesia los últimos bancos estaban reservados para ellos, o simplemente no se les dejaba entrar, y en caso de que desearan bautizar a sus hijos o a algún familiar, dependían de la buena voluntad del sacerdote local. Por otro lado, normalmente las viviendas donde estos y sus familias vivían eran adjudicadas por los gobiernos, teniendo en cuenta que nadie quería vivir al lado de ellos. Así que se les solía ubicar fuera de las murallas de la ciudad o en algún lugar inmundo dentro de ella. En cuanto a ciertos derechos, los verdugos y sus familias podían no ser admitidos en un gremio, además no podían ocupar un cargo público, ser testigos en un juicio o incluso escribir un testamento válido. Hasta finales del siglo XV, estos verdugos tenían que hacer frente al hecho de que no contaban con una protección legal contra la violencia en caso de ejecuciones fallidas, o simplemente en caso de que una turba de espectadores enojados decida atacarlos. Algunos
sencillamente terminaron apedreados. En pocas palabras, eran marginados y temidos, y las casas respetables, como negocios o edificios públicos, podían tranquilamente prohibir su presencia, además de que alrededor de ellos se creaban increíbles mitos a causa de ese miedo. Estrechar sus manos para saludar podía ser tomado como de mal augurio, y abundaban toda clase de historias sobre los desastres que vivían las personas que lo hacían. Aún así, el privilegio de una buena remuneración tal vez era suficiente para aplacar esto, además de algunos otros privilegios ante la ley. A menudo los verdugos también se habían topado con algún integrante del clero que solían también visitar a los condenados para, ya saben, ablandar sus corazones y buscar el perdón de Dios, haciendo uso de la Biblia, además de ilustraciones o silografías de diferentes temas referente a santos, la muerte y los pecadores, lo que ayudaba a ilustrar sus sermones, preparándolos para asumir su destino en penitencia. Ahora bien, el momento de la verdad debía llegar, ese para el que un verdugo se preparaba toda su vida y por el cual era objeto de toda clase de señalamientos. El verdugo no solo debía asumir su trabajo como una acción de liberar al mundo del pecado, sino también debía asegurarse de que sea una ejecución que impresione a los espectadores, ya que así se afirmaba la autoridad. Ejemplificando mejor esto, se montaba una especie de espectáculo teatral que quedaría en la retina de todos los presentes. La trama, un pecador que reconocía sus errores y servía voluntariamente como ejemplo. Claro, al menos eso era lo que Franz Smith aspiraba según sus memorias. Entre jueces, guardias, una multitud y toda una parafernalia, se esperaba que todo salga según lo planeado. Claro, a menos que el condenado se resista o proteste de una manera inesperada, lo cual resultaba un dolor de cabeza y hacía más difícil la labor del verdugo. El momento de mayor tensión era la hora de ejecutar, labor que debía ser precisa y limpia a la primera. Se cuenta que en algunas ciudades alemanas, a más de 3 intentos fallidos, se corría el riesgo de que la multitud se abalanzara sobre el verdugo poniéndolo en lugar del condenado. Así que lo más seguro era hacerlo de una manera prolija y rápida para luego pasar a las tareas de limpieza pertinentes. Alrededor de todo este ritual, además se gestaban las más increíbles creencias y supersticiones relacionadas con este tema. Se decía, por ejemplo, que la sangre de los decapitados tenía poderes curativos. Así también se les atribuía ciertas cualidades esotéricas a elementos como las sogas, astillas del patíbulo, la tierra del lugar, entre otros ejemplos. Estos eran usados en prácticas de brujería. En fin. Ocasionalmente los verdugos también podían ejercer el oficio de enterradores, sobre todo en caso de personas que cometían suicidio. La vida de un verdugo estaba generalmente marcada por el implícito rechazo de la sociedad, además de ser confinados a pasar la mayor parte de su tiempo con criminales y guardias. Y aunque muchos los describían como hombres sádicos sin un ápice de compasión humana, lo cierto es que muchos podían encajar en el perfil de una persona común y corriente. En el caso de Smith, por ejemplo, se le podía describir, según la fuente consultada, como un padre piadoso de 7 hijos, una persona reflexiva y abstemia. Sin embargo, había quienes sí le aportaban esa imagen despiadada a los verdugos. Personajes como John Ketch, verdugo de Carlos II de Inglaterra, no tenía reparo a la hora de elegir sus métodos más sanguinarios cuando realizaba su trabajo, mostrando ante los espectadores un macabro espectáculo al que una gran mayoría quería presenciar. Se supo que en 1679 llegó a justiciar a 30 hombres en un solo día. Sin embargo, lejos de esa imagen, muchos de estos hombres habrían sido personas solitarias, dadas a la bebida, depresivas y propensas al suicidio. Seguramente el hecho de realizar este oficio no era para nada algo que se disfrutase, al menos no si se tenía cierto grado de empatía. Y claro, humanidad. Muy aparte del ya difícil hecho de trabajar quitando vidas y ganarse el pan de esta manera, lidiar con una sociedad que aceptaba estos actos y que a la vez le daba la espalda a quienes hacían el trabajo sucio, habría representado un enorme precio para un tipo de vida que no siempre elegían. Una frase que se le atribuye a Charles Henry Sanson, un verdugo francés durante el reinado de Luis XVI, reza lo siguiente: si los verdugos somos una vergüenza, no deberíamos existir, y si somos necesarios, que se nos trate con el respeto de tales. A propósito del verdugo Sanson, este fue un gran partidario de la guillotina, el cual fue adoptado en Francia alrededor de 1790. Se encargó perfeccionar este artefacto al fabricante de clavicordios alemán Tobias Mitch, con el asesoramiento de Sanson. La consigna era causar el menor sufrimiento al condenado. Fue usada por primera vez por este verdugo en 1792 con un bandido local. Fue así que empezó la era de la guillotina, que bajo su manejo incluso terminó decapitando a su propio rey durante la Revolución Francesa.